La vuelta al mundo en 80 días, capítulo 1. De cómo Phileas Fogg y Passepartout se reciben mutuamente en calidad de amo el uno y criado el otro. En el año 1872, la casa número 7 de Silk Road, Bullingdon Garden, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, quien, a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares de la Reform Club de Londres. Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático y del cual solo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidores caballeros de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores de la honra a Inglaterra. Decíase que se daba un aire de Byron. Su cabeza se entiende porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno, pero a un Byron de bigote y pastillas, a un Byron impasible que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres, jamás se le había visto en la bolsa ni en el banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City, ni de la dársenas de los muelles de Londres, recibiendo nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este caballero no figuraba en ningún comité de administración, su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni en las Gray's Inn. Nunca formó la audiencia del canciller, ni del Banco de la Reina, ni del Exchequer, ni de los tribunales eclesiásticos. No era ni industrial, ni negociante, ni mercader, ni agricultor. No formaba parte del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto de los Artistas, ni del Instituto Russell, ni del Instituto Literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las Artes Reunidas que está colocado bajo la protección de su gloriosa majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que pueblan la capital de Inglaterra, desde la Sociedad Harmonic hasta la Sociedad Entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos. Phileas Fogg era el miembro del Reform Club y nada más. Al que hubiese extrañado que un caballero tan misterioso alternase con los miembros de la digna asociación. Se le podía haber respondido que entró en ella recomendado por los hermanos Baring. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con la que los cheques eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. ¿Cómo había realizado su fortuna? Es lo que los mejor informados no podían decir. Y para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era Mr. Fogg. En todo caso, aun cuando no se prodigiaba mucho. No era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo. En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este caballero era cosa difícil. Hablaba lo menos posible, parecía tanto más misterioso cuanto más silencioso era. Llevaba su vida al día, pero lo que hacía era simple, era siempre lo mismo, de tan matemático modo, que la imaginación descontenta buscaba algo más allá. ¿Había viajado? Era probable, porque conocía el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas breves y claras palabras, rectificaba los miles propósitos falsos que solían circular en el club acerca de los viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las imposibilidades que tenían mayores visos de realidad a menudo. Sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista. De tal manera, el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía haber viajado por todas partes, o al menos de memoria. Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haber visto en otra parte. Era un único pasatiempo leer el periódico y jugar wits. Solía ganar en ese silencioso juego,
tan apropiado a su naturaleza, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, que figuraban por suma respetables en su presupuesto de caridad. Por lo demás, bueno es consignarlo, Mr. Fox evidentemente jugaba por jugar, no por ganar. Para él el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho de su carácter. Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos, cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo, ni parientes ni amigos, lo cual era en verdad algo muy extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Silver Row, donde nadie penetraba. Un criado único le bastaba para su servicio, almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor y en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño. Solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios de la Reform Club. Pone a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día, pasaba 10 en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba era invariablemente y con paso igual, con el vestíbulo que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules, que sostenían 20 columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa. Los camareros del club, graves personas vestidas de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón. La cristalería o molde perdido del club era la que contenía su jersey. Su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo. En fin, el hielo del club. Hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos. Conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad. Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad. La casa de Silver Row, sin ser majestuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino, el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinaria. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 85, y esperaba a su sucesor, que debía presentarse entre 11 y 11:30. Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, los pies juntos, como los de los soldados de una formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y años. Al dar las 11:30, Mr. Fogg, según su costumbre diaria, debía salir a su casa para ir al Reform Club. En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg. El despedido James Foster apareció y dijo: el nuevo criado. Un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó. ¿Soy francés y os llamáis Jones?, preguntó Phileas Fogg. Jean, si el señor no lo lleva mal, respondió el recién venido. Jean Passport, apodo que se ha quedado y que justificaba su natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de circo, donde daba el salto como Leonard y bailaba en la cuerda de Blondin. Luego, al fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia y por último era sargento de bomberos en París, y aún tengo en mi hoja de servicio algunos incendios notables. Pero hace 5 años que he abandonado la Francia y, queriendo experimentar la vida doméstica, entré al servicio como ayudante de cámara en Inglaterra, y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del señor, esperando vivir con tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Passepartout. Passepartout me conviene, respondió el caballero. ¿Habéis sido recomendado? Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones? Sí, señor. Bien, ¿qué hora tenéis? Las 11:22, respondió Passepartout, sacando
De las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata. Vais atrasado. Perdóneme, señor, pero es imposible. Vais 4 minutos atrasados, no importa, basta con hacer costar la diferencia. Con que desde este momento, las 11:29 de la mañana y hoy, miércoles 2 de octubre de 1872, estáis a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza y mediante un movimiento automático desapareció sin decir palabra. Passepartout oyó por primera vez ese ruido de la puerta que se cerraba. Era su nuevo amo que salía. Luego escuchó por segunda vez el mismo ruido. Era James Foster, que se marchaba también. Passepartout se quedó solo en la casa de Silk Row.